Jueves 17 de abril, día de pues darle toda la información que tenemos preparada para usted este 17 de abril, Jueves Santo, día de asueto, pero pues aquí ya con toda la información lista para ofrecérsela. Y la incertidumbre provocada por los aranceles impuestos por el presidente norteamericano Donald Trump amenaza con generar graves consecuencias negativas en el comercio mundial, con caídas de volumen de entre un 0.2% y un 1.5% en 2025, advirtió la Organización Mundial del Comercio. Proyectamos que los volúmenes del comercio mundial de mercancías disminuirán un 0.2% en 2025, casi 3 puntos porcentuales por debajo del nivel que habríamos esperado sin los recientes cambios en la política comercial. Esta revisión a la baja refleja el impacto combinado de los aranceles recientemente introducidos y la creciente incertidumbre que afecta las relaciones comerciales con Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, afirmó hoy estar preocupado por las disrupciones en la caída de insumos a la industria automotriz provocada por la política arancelaria de la administración Trump. Pudieran extenderse algunos años, México siendo el principal origen de los autos importados a Estados Unidos en 2024. En una intervención en el Economic Club de Chicago, Powell también advirtió que las medidas arancelarias de la administración Trump tendrán un impacto en la economía real, pues es probable que la economía se desacelere y la inflación aumente. A medida que comprendamos mejor los cambios de política, comprenderemos mejor sus implicaciones para la economía y por ende para la política monetaria. Es muy probable que los aranceles generen, al menos temporalmente, un aumento de la inflación. Por un momento esperaremos a que haya mayor claridad antes de considerar cualquier ajuste a nuestra postura en materia de política monetaria. Y California se ha convertido este miércoles en el primer estado de Estados Unidos en demandar a la administración Trump por todos los aranceles impuestos. José Díaz Briceño nos tiene un adelanto de esta información. Buenos días. Buenos días. California se convirtió ayer en el primer estado de Estados Unidos en proceder legalmente contra el presidente Donald Trump por los aranceles de emergencia que instaló contra los 3 grandes socios comerciales de ese país, México, Canadá y China. La demanda de California es muy similar a la presentada ya el lunes por un grupo del sector privado, y ambas consideran que Trump no tiene los poderes legales para implementar dichos aranceles punitivos. Por su Producto Interno Bruto, California sería por sí sola la 5ª economía del mundo. ¿Será posible que California salga victorioso de esta demanda? Todos los detalles los tendremos más adelante desde Washington. En conferencia de prensa, acompañado por granjeros dedicados al cultivo de frutos secos, el gobernador de California advirtió del daño que estas medidas arancelarias tendrán en California, que alberga la mayor parte de la producción manufacturera y agrícola de Estados Unidos. California tiene un impacto desproporcionado de estos aranceles. Por supuesto que hablamos de la 5ª economía más grande del mundo. Pongamos eso en perspectiva. Representamos el 14% del Producto Bruto de Estados Unidos. 15% por encima del siguiente estado más cercano. Nadie se ve tan afectado por esta incertidumbre que describía Christine, esta incertidumbre tóxica. Y Temu y Shein, sitios de comercio electrónico con financiamiento chino, informaron que tienen planeado aumentar sus precios para clientes en Estados Unidos a partir de la próxima semana. Esto ante la imposición de un enorme arancel a las importaciones chinas del presidente Donald Trump. Ambas empresas que ofrecen productos a precios sumamente bajos señalaron en comunicados por separados pero idénticos que sus gastos operativos se han incrementado debido a los recientes cambios en las reglas y aranceles del comercio global, por lo que harán ajustes de precios a partir del próximo 25 de abril. Y China ha afirmado que ha sido Estados Unidos quien ha empezado la guerra comercial y señaló que si Washington quiere dialogar, debe dejar de usar las amenazas y el chantaje. En respuesta a la Casa Blanca, que ayer ha señalado que ha correspondido a China dar el primer paso para llegar a un acuerdo arancelario. Es la voz del portavoz de Exteriores, Li Jian. Ha sido Estados Unidos quien ha empezado con los aranceles y China se ha limitado a tomar represalias para defender sus derechos e intereses. China ha sido muy clara: si Estados Unidos ha querido dialogar, debe hacerlo desde el respeto y debe dejar de usar máxima presión, amenazas y chantajes.
Y es que recordemos que este martes la portavoz de la Casa Blanca leyó durante una conferencia de prensa una declaratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que instó a China a tomar la iniciativa y acercarse para iniciar negociaciones que busquen resolver el creciente conflicto comercial entre las dos mayores economías del mundo. La pelota está en la cancha de China. China necesita alcanzar un acuerdo con nosotros. No tenemos que hacer un acuerdo con ellos. No hay diferencia entre China y otro país, excepto que son mucho más grandes. Y China quiere lo que nosotros tenemos, lo que todo país quiere, el consumidor estadounidense. O dicho de otra forma, necesitan nuestro dinero. Y el primer ministro japonés Shigeru Ishiba reconoció este jueves que el diálogo comercial con Estados Unidos no será fácil, pero celebró que el presidente Donald Trump expresó su deseo de darle la máxima prioridad a las conversaciones con su país. Por su parte, en un breve mensaje publicado en su red social Truth Social, Donald Trump afirmó que fue un honor reunirse con la delegación japonesa de comercio y destacó que hay progresos importantes sobre el tema con el país asiático. Y pues bueno, ahora Donald Trump va por 27 kilómetros de muro flotante. Vamos con José Díaz Briceño, quien nos tiene un adelanto de esta información. Buenos días, José. Buenos días. La administración del presidente Donald Trump estaría por iniciar en las próximas semanas la expansión de sus largamente anunciadas barreras fronterizas con México. Y de forma sorpresiva, el gobierno trumpista ha decidido iniciar en el Río Bravo. Sí, así como lo escucha, Trump está pensando crear un muro flotante que divida a México y Estados Unidos, y para ello se está inspirando en las grandes boyas que en 2023 el gobierno del estado de Texas colocó sobre el mismo río. Sin embargo, en ese entonces eran solo 300 metros y ahora se piensa en kilómetros. ¿Qué exactamente está buscando el presidente Trump? Todos los detalles los tendremos más adelante desde Washington. Y el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, sostuvo una videollamada con Gregory Grigol, comandante del Comando Norte de Estados Unidos. Durante la conversación se informó que los cruces ilegales se redujeron en 97%, mientras que la incautación de municiones se incrementó en 59%. Y en información de economía le comento que Fitch Ratings ratificó la calificación de México en BBB-, pero espera una contracción del Producto Interno Bruto de 0.4% en 2025, ya que la incertidumbre provocada por los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump y una desaceleración en Estados Unidos afectan la actividad económica del país. Y le recordamos que este jueves 17 y viernes 18 de abril no habrá operaciones financieras por ser jueves y Viernes Santo, por lo que la Asociación de Bancos de México recordó a los usuarios que las sucursales bancarias que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público estos días en horarios habituales. Y en información de política aquí en nuestro país, en la Cámara de Diputados, integrantes de las bancadas del bloque mayoritario y de oposición reconocieron la posibilidad de una baja participación en la elección judicial en junio próximo. La vicecoordinadora de Morena en el recinto, Gabriela Jiménez, calificó como un triunfo la decisión del Tribunal Electoral de revertir las restricciones impuestas por el INE para promover la votación, ello tras admitir que sin la intervención de los poderes, la gente no saldrá a votar. Pero para que funcione, necesitamos una participación masiva. Y si solo el INE hubiera podido difundir la elección, pues muchos se hubieran quedado sin información, con una baja participación que debilitaría el cambio que queremos. Por eso, desde Morena, vemos este fallo como una victoria del pueblo. Es una oportunidad para que México demuestre al mundo que nuestra democracia es fuerte y participativa. En tanto, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, sentenció que la intromisión del gobierno federal, la mayoría en el legislativo, es una muestra de desesperación porque la población no tiene conocimiento ni interés en esa votación. ¿Qué es lo que veo? Pues que la gente no conoce el tema, sabe cómo va a votar, ni quiere enterarse y por eso es que están volcados. Estoy casi seguro, y valdría la pena preguntarle a los de Morena, que tienen números que les indican que no va a salir la gente, que van a tener que hacer un esfuerzo de movilización, espero que no haya de relleno de ánforas. Esta volcadura de Morena y el Gobierno de la República, los órganos de dirección de la Cámara de Diputados, de los congresos locales, los gobiernos estatales, pues eso es una fragante desesperación desde mi punto de vista.
Y en más información, la ministra Loretta Ortiz impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo del INE mediante el cual le ordenó eliminar de sus redes sociales las publicaciones sobre el evento que realizó el 30 de marzo en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, el cual marcó el inicio de sus actos de campaña. La juzgadora afirmó que existe una confusión en la interpretación normativa. Mientras que la ministra Yasmín Esquivel, quien en las elecciones del próximo 1 de junio busca mantenerse en el mismo cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció a favor de lo que llamó justicia itinerante durante un encuentro con cerca de un centenar de mujeres empresarias, abogadas y activistas en el Consejo Coordinador Empresarial de la ciudad de Pachuca Hidalgo. Y el INE determinó que resulta inviable implementar boletas braille en la elección judicial, ya que ello implicaría un impacto económico adverso y su producción no finalizaría en un tiempo que permitiera su oportuna distribución. Son las voces de la consejera Dani Rabel y de la consejera Claudia Zavala. No puedo dejar de lamentar que no tengamos estos elementos de accesibilidad para las personas ciegas en esta elección, derivado de la falta de presupuesto y de tiempo para preparar esta elección y poder explorar cómo sí hacer posible una boleta braille, aún con todos los elementos que puso en la boleta el legislador y que nos pidió implementar. Y hoy estamos colocados en una lamentable situación de regresión de frente a la garantía y a la eficacia de los derechos de las personas con discapacidad. Este ejercicio del proceso electoral, primer ejercicio del proceso electoral, obviamente no va a tener elementos para servir de base para lo que viene. Hemos tenido regresiones en derechos que ya habíamos garantizado desde el INE y que hoy el mismo tribunal ha señalado que no existen las condiciones para la garantía de toda esta gama de derechos que ya habíamos avanzado en la eficacia. Y en más información de esta elección judicial, el Tribunal Electoral, validó el registro como candidato a magistrado en materia del trabajo de Job Daniel Wong, ministro de culto vinculado a Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y en otra información le comento que la ley en materia de agua debe contemplar disposiciones para impulsar la utilización de agua de lluvia y agua regenerada como alternativas a las carencias hídricas que enfrenta el país, planteó el integrante de la bancada de Morena, José Armando Fernández. Apostar por el tratamiento terciario y su reglamentación nos permitirá reducir la presión sobre las fuentes naturales, mejorar la calidad del agua disponible y fortalecer nuestra soberanía hídrica. Factores como el cambio climático, la urbanización desmedida y la sobreexplotación de acuíferos nos obligan a tomar decisiones sustentables y sobre todo decisiones responsables. Y vamos con información de los corridos tumbados. Ya le informábamos un poco más temprano, y es que en Aguascalientes ya se aprobó la medida, quedan prohibidos los corridos tumbados, y esto a escasos días de inaugurarse la Feria Nacional de San Marcos. Joaquín Martínez, danos un adelanto del tema. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Este miércoles el Congreso de Aguascalientes avaló reformas al Código Penal del Estado a fin de tipificar la provocación a cometer un delito o apología del delito y con ello regular la presentación de espectáculos y la reproducción en sitios públicos de los llamados narcocorridos o corridos bélicos. Esto con el fin de atacar la narcocultura y el enaltecimiento de actividades de grupos criminales. Lo anterior cobra especial relevancia porque pasado mañana empieza el evento más esperado del año aquí, la Feria de San Marcos, una de las más importantes y emblemáticas del país, y que, dicho sea de paso, algunas de las fechas del palenque incluyen artistas que se han hecho famosos con este tipo de música y ahora tendrán que abstenerse de tocarla. Los detalles, Diana, más adelante. Muchas gracias, vamos a estar pendientes. Y pues sí, quien celebró esta decisión fue la gobernadora de la entidad, Tere Jiménez. También el día de hoy se aprueba en el Congreso, y quiero agradecer a los diputados el tema de apología al delito cuando hacen algún llamado o alguna canción que no sea adecuada. Nosotros estaremos muy atentos en estas revisiones importantes para que sea una feria en paz, una feria tranquila, una feria en donde se vienen a divertir en familia, que eso es lo que queremos aquí en Aguascalientes. Y lo mismo ocurrió allá en Michoacán, pero esto por un decreto que firmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Marco Antonio Duarte, danos un adelanto de esta información.
Gracias, Diana. Muy buenos días. El gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, firmó ayer un decreto para prohibir la presentación de cantantes o grupos musicales que a través de narcocorridos hagan apología del delito o alusión a narcotraficantes. El mandatario michoacano precisó que el decreto entró en vigor a partir de este jueves y solo aplica para eventos públicos y actividades como jaripeos, fiestas patronales, ferias municipales o conciertos en plazas. De acuerdo con el decreto que fue publicado este día en el Diario Oficial del Estado, quienes promuevan los narcocorridos serán sancionados con la suspensión temporal o definitiva de licencias gubernamentales o incluso podrán ser acreedores a multas de hasta 700 veces el valor de la unidad de medida y actualización. Los detalles más adelante. Vamos a estar también pendientes de esta información allá en Michoacán, y es que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, ¿qué es lo que afirmaba? Bueno, pues que los narcocorridos se iban a poder seguir escuchando en las casas, pues en fiestas privadas, si es que la gente así lo deseara, pero en plazas públicas y en eventos públicos, pues quedan completamente prohibidos. Eso, información de los narcocorridos, y en información también del México roto de nuestro país. Bueno, pues la renuncia inmediata de Rosario Piedra de la CNDH la exigen diputadas de Movimiento Ciudadano, y es que la renuncia decide la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, es urgente, demandó la integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Laura Ballesteros. Inaplazable la renuncia de Rosario Piedra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es insostenible que una persona como ella, con el desempeño partidista y colonizador de la comisión, permanezca en ese lugar ante la peor crisis humanitaria que ha vivido nuestro país en materia de desapariciones y también, por supuesto, de asesinatos y falta de protección a las víctimas. Y bueno, pues ya un juez federal dictó auto de formal prisión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. René Cruz nos da un adelanto del tema. Hola Diana, muy buenos días. Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Tomás Yarrington Rubalcaba, exgobernador de Tamaulipas, por los delitos contra la salud en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa misma naturaleza. Esta resolución se da a una semana de que el exservidor público fue deportado por las autoridades de Estados Unidos, tras lo cual elementos de la Interpol México cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión, una por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud y la segunda por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Más adelante ampliamos la información. Y Rafael Caro Quintero iba a comparecer este viernes en la Corte Federal de Brooklyn, allá en Nueva York, para revisar un potencial conflicto de interés entre este capo y su equipo de abogados. Sin embargo, la audiencia fue cancelada porque Michael Vitalino, quien habría representado el conflicto de interés, ya no representa al ex líder del cártel de Guadalajara, por lo que el tema habría sido dado por terminado, al menos por este momento. Y en información aquí en la Ciudad de México, en el marco del primer aniversario de la muerte de María José, Cassandra, su mamá y única sobreviviente de Miguel, conocido como el feminicida serial de Iztacalco, aseguró que el sentimiento que tiene por la muerte del asesino de su hija, pues es de frustración y coraje. Pero Juan Carlos Alarcón nos tiene un adelanto del tema. Frustración y coraje, sentimiento que deja la muerte del feminicida serial, aseguró Cassandra, mamá de María José, víctimas del feminicida serial de Iztacalco. La mujer acompañó y recordó con profunda tristeza a su hija María José en su tumba, en el marco del primer aniversario de su fallecimiento. Más detalles en un momento. Y es que en el marco del primer aniversario de la muerte de María José, Cassandra lamentó que la justicia no se haya materializado con una sentencia condenatoria en contra del feminicida y reclamó a las autoridades por los casi 12 años en los que Miguel causó dolor a las familias de las mujeres a las que privó de la vida. Cassandra, junto con ustedes y los demás familiares, ¿realizarán alguna acción? ¿Van a pedir algo a la Fiscalía en concreto? Todo lo que estamos solicitando es por nuestra cuenta. No estamos ligadas con las familias de las demás víctimas porque desafortunadamente no hemos podido como converger para trabajar juntos. Pero sí exigimos a la Fiscalía que se esclarezca la muerte de Miguel. Exigimos que siga habiendo justicia, aunque él ya aparentemente pues no está, que eso es lo que queremos. Cassandra, pero todavía confías en la justicia, en la Fiscalía, no, después de 2 años que no se hizo nada y en este no hubo. Yo me he mantenido en silencio porque la Fiscalía siempre fue, por favor, manténganse en silencio.
Y bueno, pues la asesora jurídica de Cassandra, la única sobreviviente del conocido como feminicida de Iztacalco, quien falleció el pasado fin de semana tras sufrir una caída en su celda del reclusorio Oriente, bueno, pues informó a MBS Noticias que no ha sido notificada de la extinción de la acción penal y del sobreseimiento de la causa penal iniciada en contra de este individuo. Es que incluso más allá de lo que yo pudiera pensar es jurídicamente una clara omisión, porque se supone lo tenían y hasta donde nosotros sabíamos lo tenían en una celda custodiado 24/7. O sea, él no estaba en población común, no, él estaba en un área que se llama ingresos, donde estaba aislado de otros internos, no convivía con otros, lo que nosotros nos referían en su momento. Entonces, que se les haya ido de las manos, insisto, ya sea un escenario suicida o un escenario homicida, pues habla claramente de una omisión por parte de servidores públicos, porque en este punto también el sistema penitenciario tendría que hacer una aportación de indemnización a las víctimas. Y en información también de violencia con ataúdes vacíos, transportistas de la zona conurbada de Acapulco realizaron este miércoles un bloqueo por más de 4 horas en la entrada principal de la ciudad, en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, para protestar contra la violencia registrada contra conductores del servicio de transporte. Y es que horas después de haber participado en el bloqueo de transportistas en Acapulco para exigir el cese de homicidios contra el gremio, bueno, pues un taxista fue asesinado allá en Acapulco. Y le comento también que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recibió una queja relacionada con el desplome de una estructura metálica que provocó la muerte de 2 personas durante un festival el pasado 5 de abril en el Parque Bicentenario. La queja se recibió el 14 de abril, donde la persona proporcionada señaló en general como autoridad responsable a la alcaldía Miguel Hidalgo por falta de medidas adecuadas de protección civil. Y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que desplegó 70 brigadas de auxilio vial para brindar apoyo a los usuarios de las carreteras federales libres de peaje durante este periodo vacacional de Semana Santa, que inició el 11 de abril y concluirá el próximo 27 de abril. Detalló que esta acción se realiza con la colaboración de los 31 centros en las principales carreteras del país. Primeras planas. El Universal. México tiene 5 meses para pactar con Comité de ONU. Los 10 integrantes decidirán en septiembre si la crisis de desapariciones en el país es llevada a la Asamblea General. Sin acuerdo, el tema podría llegar a la Corte Penal. Expertos. Milenio. Cayó 64% ingreso de fentanilo a Estados Unidos en 5 meses. Claudia envió nota diplomática a Washington por despliegue militar en la frontera. Defensa y Comando Norte reportaron baja de 97% en cruces ilegales. Reforma. Hacen campaña en horario laboral. Desatienden juzgadores reglas del Consejo de la Judicatura. Excelsior. No hay tiempo ni dinero para las boletas en braille. Consejeros reconocieron el retroceso que representa no poder garantizar los derechos políticos de todas las personas con discapacidad visual en la jornada del 1 de junio. Animal político. Loreta Ortiz impugna acuerdo del INE que ordenó borrar publicaciones que violan normas electorales. Esto fue una producción de MBS Noticias. El poder de las palabras.